Tú que hiciste los cielos y la tierra. Tú, Señor, que nos has sostenido y que nos lleva de triunfo en triunfo. A ti nos rendimos en esta mañana y delante de ti nos postramos y te decimos todos, Santo, Santo, Santo. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la persona de Cristo Jesús en nuestras vidas. Gracias por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias, Señor, por nuestros hermanos. Gracias por nuestras familias, nuestras parejas, nuestros hijos. Gracias, Señor, por nuestro trabajo. Te rogamos, te suplicamos en el nombre de Jesús que tú supla conforme a tus riquezas en gloria en esta mañana a cada uno de los necesitados. A los que necesitan el pan, súplele. A los que necesitan el pan espiritual, suple. A los que necesitan el pan físico, suple. A los que necesitan el pan emocional, suple. Porque tú, Cristo, eres el pan de vida. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta mañana quiero hablarte en busca de la paz. En busca de la paz. Y cuando nosotros hablamos de paz, siempre pensamos en los pueblos, en las naciones. Y en estos tiempos en el cual vemos cómo naciones contra naciones se levantan a causa de los intereses de cada uno. Pero no quiero hablarte de esa paz en esta mañana. Quiero hablarte de la paz como persona entre nosotros como pueblo. Bendiciones, Pastor Samuel. Kelly, Dios te bendiga. Gomecinda, Dios te bendiga. Nosotros, nuestra manera de vivir, cómo vivimos, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, donde nos desenvolvemos. Y ahí muchas veces nos falta la paz. Otras veces no. Otras veces tenemos la bendición de estar en paz para con los demás. José Martínez, bendiciones. Y sabes, una de las cosas más o de los elementos que interviene en la paz entre las personas tiene que ver precisamente con la lengua, con la boca, en otra forma de expresarnos con nuestras palabras. Nuestras palabras que pueden edificar, que pueden construir, que pueden sanar, pero también nuestras palabras que pueden dañar, nuestras palabras que pueden destruir, nuestras palabras que pueden herir. Por eso, en esta mañana el tema, en busca de la paz. Y la palabra del Señor nos hace un llamado
a estar en paz primeramente para con Dios y luego para con el hombre. Porque tú y yo estamos llamados a la paz. Y la paz se construye. Dios trae paz a cada persona. Pero también tú y yo estamos llamados a estar en paz. Quiero irme a la palabra, perdón, en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 3, quiero leer desde el versículo 8 en adelante. Y dice la palabra: finalmente, sed todo de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordioso, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario diciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredase bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padece por causa de la justicia, bienaventurado eres. Amén. Cuando nosotros hablamos de la palabra, de lo que expresamos, recuerde que usted y yo podemos expresarnos verbalmente, pero también escribimos. Sabemos que hoy día la comunicación está en su mayor auge. ¿Por qué? Porque a través de la tecnología vivimos en el mundo de la comunicación y no solamente nos expresamos por palabras, sino escribiendo en esos en el Facebook, en Instagram, por WhatsApp. A veces escribimos más de lo que hablamos. ¿Y cuántas cosas se escriben en las redes sociales? Son palabras escritas. Y a veces tú y yo entramos en esa onda de escribir. Y como hay personas que muchas veces no tienen freno en su lengua y hablan todo lo que les viene a la mente, así hay personas también que no tienen freno en su mano para escribir por las diferentes redes sociales todo lo que piensan. Y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos escribiendo en las redes sociales y con lo que estamos expresando. Hoy que vemos cuántas
personas son difamadas en las redes sociales. Y no tan solo difamadas. Muchas veces te dirá, bueno, pero es verdad lo que se escribe de fulano. Pero hay verdades que tú y yo no estamos llamados a expresarla en público, porque en vez de edificar, estamos destruyendo. Porque cuando tú corriges tu hijo, lo haces con la intención de ayudar, ¿verdad?, a que él mejore, a que él crezca o ella. Oye, como dice, cuando tú corriges. Pero, ¿cuál es la intención de decir la verdad de una persona en los medios sociales o en las redes sociales? La intención no es corregir, la intención no es edificar, la intención es destruir, la intención es arruinar. Entonces, a veces nos dejamos llevar por esos vientos que hay en el mundo, de esas corrientes, y comenzamos nosotros también a escribir cosas que de nada aprovechan. Tú y yo estamos llamados a evaluar todo lo que nosotros vamos a expresar. Que cuando tú y yo expresemos algo, en vez de dañar, sea para edificar. Porque a esto hemos sido llamados, y ya vemos la palabra. Como Pedro habla y dice que seamos de un mismo sentir, compasivo, amando fraternalmente, misericordioso. Amigables, no devolviendo mal por mal. Y muchas veces nosotros entramos en enemistades y usted dirá, no, pero yo no tengo enemigos. Pero usted piensa que no tiene enemigos. Pero ¿cuántas personas usted lo ha llevado con sus acciones y sus palabras a tener rencilla en contra suya? En el día de ayer tuve una experiencia y toda la noche meditaba en ella y me sentí mal, porque al expresar algo, una idea, yo sentí que estaba diciendo lo correcto. Pero luego me di cuenta de que eso correcto que yo pensaba había herido a unos compañeros. Y esto no me dejó tranquilo durante toda la noche, porque yo decía, wow, pero entonces no me supe expresar y lo que hice fue hacer sentir mal a mis compañeros. Porque a esto tú y yo tenemos que valorarlo. El cómo nos expresamos, el cómo hablamos. Y necesitamos examinar nuestros corazones.
¿En qué sentido? En el sentido de que usted dirá, no, porque yo estoy hablando todo lo que es. Ahora, ¿cómo lo expreso? ¿De qué forma? Y es precisamente esto que tomamos como excusa y hasta nos justificamos, porque muchas veces decimos que yo soy muy claro. Y tenemos que tener cuidado, porque hasta cuando mi hermano está fallando, yo no estoy llamado a juzgarlo para menospreciarlo, para destruirlo. Porque si lo juzgo, debe de ser con la intención, con la plena intención de ayudarle a que pueda salir de ese error. Como decimos nosotros, lo corregimos. Pero ¿de qué forma? Ahorita yo decía a un hijo, yo tengo cuidado cómo lo corrijo, porque no lo corrijo en público para no hacerlo sentir mal, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo hago con las demás personas que digo que también lo amo? Que estoy llamado a amarlo, que estoy llamado, hermano mío, a experimentar ese amor fraternal entre nosotros. Entonces, es ahí donde tú y yo tenemos que comenzar a educar todo nuestro cuerpo. Porque dice el Señor, no te he dado un espíritu de cobardía para expresar todo lo que te llega a la mente. Aunque no dice para expresar todo lo que te diga la mente, pero también eso es cobardía. Cuando tú sueltas todo lo que te llega a la mente, eso es cobardía, hermano mío. Porque sigue diciendo la Escritura, no te he dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Poder para poder refrenar esa lengua. De amor para no destruir. Y de dominio propio para tú tener dominio de ti mismo. José Fermín la Antigua, Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Qué bueno que está ahí conectado. Entonces, es ahí donde en esta mañana tengo la intención en mi corazón de llevarte a meditar en lo que haces, en lo que expresa, cómo te expresa, hermano mío, porque es las palabras, es las palabras, el arma más, una de las armas más poderosas para construir la paz. Sí. Una palabra es capaz de incendiar todo un bosque. Una palabra es capaz de incendiar todo un bosque. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando tú le expresas algo a una persona, esa palabra es capaz de provocar un enojo tan fuerte en esa persona que destruya toda una amistad, una relación. Una relación que ha costado mucho. Y una palabra es capaz de destruirla. Una palabra es capaz de destruir hasta un matrimonio. Y a veces estamos en casa
A veces estamos en nuestro ambiente laboral y creemos que estamos bien con todos. Seguro. Seguro que estás bien con todos. No, porque yo no. Seguro. ¿Cómo es el trato hacia tu familiar en casa? Hacia tu esposa o tu mujer hacia tu esposo. ¿Cómo te expresa? Hacia tus hijos o hijos hacia tus padres. Hacia tus compañeros de trabajo. Tus vecinos. ¿Cómo te expresa? ¿Cómo te comunica? ¿Qué tú estás escribiendo en las redes sociales? Pero que nos gusta la farándula, muchas veces. Y en la farándula lo único que hay es chisme. Y el chisme tiene que ver con enemistad. El chisme tiene que ver con pleito, con contienda. Y todo esto es obra de la carne, hermano mío. Y tú y yo no estamos llamados a obrar en la carne. Tú y yo no estamos llamados a obrar en la carne, hermano mío. Tú y yo estamos llamados a obrar en el Espíritu. Teniendo misericordia los unos con los otros. Porque sí, ciertamente hay personas que no están bien, que están haciendo muchas cosas que son incorrectas. Pero esto no te da a ti razón para destruir a una persona con tus palabras. Tus palabras tienen que ir dirigidas para tú edificar a esa persona, para tú ayudar a esa persona. Por eso hay palabras correctas que expresadas en el lugar inadecuado se hacen incorrectas. Escucha bien lo que estoy diciendo. Hay palabras que son, que son verdades. Pero esas verdades expresadas en el lugar incorrecto, en vez de ayudar, lo que hacen es destruir. Entonces se hacen incorrectas. Por eso deja de estarte justificando porque tú eres demasiado directo o muy claro. Esas son justificaciones. Y el único que me justifica es Cristo. Construyendo la paz. El que quiere amar la vida y ver día bueno, dice aquí la palabra, refrene su lengua de mal. De mal. Hablamos de benignidad, la Biblia habla de benignidad. Y la benignidad tiene que ver con bondad, con ser bueno. Contrario al mal. Y cuando tú y yo somos malos, en nuestras relaciones, cuando tú y yo tenemos enemistad, vamos a poner un ejemplo sencillo.
Cuando no consideramos a nuestros hermanos, cuando nos expresamos con ellos. Cuando tú eres desconsiderado, cuando yo soy desconsiderado al momento de expresarme, al momento de hablarle a una persona, yo no estoy siendo benigno, yo no estoy siendo bondadoso, yo no estoy siendo misericordioso. Lo callé. ¿Has escuchado toda esa expresión, Dani? Ah, le callé la boca. Eso es desconsideración. Y yo te digo y tú me dices, y yo te digo y tú me dices. Y eso me lleva a una comedia que hace este muchacho, Boquepiano, que comienza tú me dices, yo te digo, tú me dices, yo te digo. Y en una le dicen una tan fuerte que él dice, no encontró qué decir. Y entonces el otro dice, me lo comí. Me lo comí con yuca. ¿Cuántas personas tú te estás comiendo con yuca? Con tus palabras. ¿Tú sabías que lo único que tú estás haciendo con esto, al comerte a otro con yuca, como decimos en el algor dominicano, es destruyendo la paz entre tú y ese hermano? Es destruyendo tu relación, tu buena relación con ese hermano. Una cosa es ser correcto, hermano mío, y otra cosa es tú no considerar a la otra persona al expresarte. No porque yo tengo la razón. La razón tiene que ver con la posición. Y siempre llevo este ejemplo con respecto a la razón. Es que si tú y yo estamos parados de frente y yo pongo el número 6 delante de mí, tú no lo vas a ver como un 6, tú lo vas a ver como un 9. Y yo seguiré viéndolo como un 6, pero tú seguirás viéndolo como un 9, porque va a depender de la posición. Y nos agarramos de la razón para expresar cosas que nada edifica. Por eso yo no sé cómo es que hay en las redes sociales y tomamos hasta el evangelio, hasta la palabra la tomamos para entrar en una discusión que nada edifica, que nada aprovecha, de nada aprovecha. Y todo lo que no aprovecha, hermano mío, es pecado. Ay, todo lo que no aprovecha es pecado. ¿Qué sirve que tú y yo estemos en contienda por algo que, en un debate por algo que no tiene sentido? Las palabras. Y me da mucha tristeza el yo ver en mi pueblo cómo se crean páginas para hablar de otras personas, sea cierto o no. ¿Y cuántas personas se entretienen en esas páginas
mío. Entretenida porque le gusta el chisme. Y no tan solo que se entretienen leyendo, sino que van y escriben también. ¿Cómo es posible que tú te prestes a escribir para destruir lo que a ti no te ha costado nada, pero que a otro le ha costado mucho? ¿Cómo es posible que tú, que dices haber nacido de nuevo, te prestas a escribir barbaridades? A subir a los medios cosas que lo único que sirven es para dividir, para destruir, para arruinar. Son palabras también. Por eso la palabra dice, la palabra de Dios dice, que el poder de la vida y la muerte está ¿en dónde? En la boca, por la palabra. Y cuando nos vamos al Génesis, vemos que Dios creó al mundo por la palabra. Por eso tú y yo tenemos que tener mucho cuidado, hermano mío, con lo que estamos escribiendo ahí en esas redes sociales, con lo que estamos expresando, cómo nos expresamos. Si queremos buscar la paz, entonces, como dice la palabra, refrena tu lengua. Ponle freno a tu lengua. En otra palabra, el Señor te dio poder para tú ponerle freno a tu lengua. El Señor te ha dado dominio propio. Úsalo. Úsalo. Por eso hay un llamado en esta mañana a revisar cómo están nuestras relaciones. No tan solo con la pareja, no tan solo con los hijos, con la familia, con los vecinos también, con los compañeros de trabajo, con nuestros hermanos. El llamado es este, en esta mañana. Que revisemos cómo están nuestras relaciones, porque tenemos que tener paz, primero para con Dios y luego para con nuestros hermanos. Vimos en los días pasados cómo el pueblo de Israel y el pueblo de Irán estaban en guerra. Usted sabía que a veces tú y yo estamos en guerra con nuestras palabras. Wow. Wow. ¿Cómo nos dejamos llevar? ¿Cómo nos dejamos llevar nosotros de lo que creemos correcto para expresar y dañar? ¿Cómo nos dejamos llevar de impulsos? ¿Cómo nos dejamos llevar de la ira y explotamos en ira?
¿Cómo nos dejamos llevar? Para no ponerle freno a la lengua y destruir toda una relación que nos ha costado tanto. Por eso es que este sabio hablar poco. Ay. Por eso es que en el mucho hablar, dice la palabra, no falta el pecado. ¿Cómo? Sí. Cuando tú eres un hablador, cuando tú hablas de más, que hablas hasta por los codos, decimos aquí en nuestro país, República Dominicana, oye, no va a faltar el pecado. Cuando a ti te encanta estar con una escribidera en las redes sociales y escribe y en todas partes opina, no va a faltar el pecado. No va a faltar el pecado, hermano mío. Mira lo que dice Pablo. En el capítulo 14, versículo 10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también. ¿Por qué no menosprecia a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Dará cuenta a Dios de sí mismo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Hablando de la paz que debe de haber entre nosotros, de cómo debemos de tratarnos, que hay muchos que ciertamente están haciendo cosas incorrectas, bueno, pero eso no te da a ti el poder para destruirlo a ellos, para menospreciarlo, para acabarlo con tus palabras. Esto es una oportunidad para que tú ayudes a otro. ¿Estás escuchando? Esto es una oportunidad para que tú, a través del amor que hay dentro de ti, te lleve a moverte a misericordia y le dé una palabra que lo edifique, que lo ayude. Cuando David pecó, muchos se excusan ahí, que el profeta fue y le habló de aquel hombre que tenía una ovejita y de otro que tenía muchas. Y que para el guiso, el que tenía mucho buscó la que tenía una sola y se la comió. Y el rey se rasgó el vestido y todo eso. Porque se enojó. Busca, ¿quién es para matarlo? Y el profeta dijo, ese eres tú. Pero él no fue con la intención de destruirlo. Por eso vemos cómo lo lleva a que pueda identificar lo que estaba pasando en su vida. A que pueda él abrir los ojos. El profeta llevó a David a abrir los ojos de lo que estaba haciendo. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con el que dice que está haciendo cosas incorrectas? ¿A qué lo estás llevando? A vergüenza muchas veces. Acabar
acabarlo, a destruirlo. Dice Julio César López, hola, Dios te bendiga, Julio. Rafaelina, Dios te bendiga. Oni, Dios te bendiga, hermana mía. Nuestras relaciones tenemos que cuidarlas. Tenemos que vivir en paz con nuestros hermanos. De la paz. Dijo Cristo, mi paz os doy, mi paz os dejo, y yo no la doy como el mundo la da. Hablando de nuestra relación con Él. Porque Él vino a restablecer la paz entre Dios y el hombre. Ahora, ¿estamos nosotros restableciendo la paz o estamos destruyéndola? Y decía de Israel y de Irán, y se tiraban misiles uno contra el otro, y tú y yo, ¿y cuántos misiles estamos tirando por esa boca? ¿Cuántos misiles? Amén, Modesta. Bendiciones para ti también. Porque es que no estamos llamados a esto, hermano mío. Y yo decía, me sentí mal. Porque, ayer con mis hermanos, con mis compañeros, yo me explayé, me desbordé. Ahí, supuestamente diciendo lo que yo pensaba que era correcto. Y en un momento se hizo un silencio total. Y yo meditaba en ese silencio. Lo llevé a meditar. Lo llevé a que reflexionaran. No creo. Lo que sí el Espíritu me hizo entender a mí anoche es que no lo hice bien. Hola. Lo que sí es que tenemos que revisarnos. Tenemos que revisarnos. Fíjense una palabrita que yo dije. No, porque es que es muy fácil sacarle la paja al ojo ajeno. Tenemos que sacarnos la viga de nuestros ojos. Y por ahí me fui. Miren lo sencillo que y yo estaba hablando cosas incorrectas. No. Pero aquí llevé a mis compañeros a ofenderse, a sentirse mal. ¿Y qué pasa entonces cuando mi compañero de labores se hiere conmigo? ¿Qué pasa con esa relación? ¿Va a estar de viento en pompa? ¿Va a estar bien? A mí no me importa si se sintió mal. Yo lo que le dije la verdad, no, mentira. Cuando usted quiere edificar, usted lo hace con amor. Cuidando las palabras. Cuidando las palabras. Porque vuelvo y repito, hay palabras que son verdades, que son correctas, pero expresadas en el lugar incorrecto, pierden su veracidad. Y en vez de edificar, lo que hacen es que destruyen.
Lo único que hacen es que destruyen. No avergüence a nadie, hermano mío. Que usted y yo no estamos llamados a estar avergonzando al otro. Dios no lo hace contigo. Si Dios fuera a avergonzarnos a nosotros, nos avergonzara todas las horas del día. Por nuestros hechos, por lo que hacemos. Mas Él en su amor infinito, lo que hace que nos ayuda. ¡Wow! Y nos da la oportunidad para restablecer una relación con Él verdadera, fuerte, fortalecida. Y nos lleva a que nosotros podamos vernos tal cual somos y entonces entrar en un arrepentimiento y a través del perdón que Él nos da a nosotros restablecer las relaciones. Pero ¿a dónde estamos llevando nosotros nuestras relaciones? Emilia, Dios te bendiga. Necesitamos levantarnos en amor, en misericordia para con el prójimo. Soltemos eso, el yo soy así. Soltemos eso. El yo aprendí así, soltemos eso. Dejémonos atrás. Soltemos el orgullo y si hay que pedir perdón, pidamos perdón. Dejemos de estar de orgullosos. Si mis compañeros me están viendo en esta mañana, desde aquí, cuando yo lo vea, les voy a dar un abrazo también. Perdón, porque no fue la manera correcta. Sí, a eso es que estamos llamados tú y yo. A eso es que tú y yo estamos llamados. Oiga, una de las palabras más poderosas es el pedir perdón. No di que excúsame, no, porque el excúsame es casi una justificación. Excúsame, pero fue que tú hiciste esta cosa. No. Porque cuando tú pides perdón, tú no estás viendo lo que hizo el otro, tú estás viendo lo que tú hiciste. Cuando tú pides perdón, tú no estás viendo que el otro se equivocó, tú estás viendo que tú lo hiciste mal. Aunque diga, bueno, pero fue por esto. No. Tú no estás. Suelta eso. Suelte eso. Busca la paz y olvide el enojo. Hay una canción que dice así, Dani. Para concluir con ella. Busca la paz y olvide el enojo. Busca la paz que viene de Dios. Seamos entes de equilibrio. Porque tú y yo, aunque estemos en el mundo, no somos del mundo para actuar igual que los que son del mundo, para estar escribiendo en esas redes sociales todo lo que nos venga en gana. Cuando vayamos a escribir en las redes sociales, sea para edificar, sea para construir, sea para sanar, jamás para destruir, hermano mío. Dios es maravilloso. Dios es bueno. Te amamos, te amo en el Señor.
y busquemos estar en paz, primero para con Dios y luego para con todo aquí en el mundo. Pablo dijo, en cuanto dependa de nosotros, que estemos en paz con todo el mundo, con todas las personas. En cuanto dependa de ti, hermano mío, que estés en paz con los que viven en casa, con los que viven en el barrio y con los que donde tú trabajas también con tus compañeros de trabajo. Dios te bendiga y Dios te guarde.